Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Desde el Centro de Investigaciones les damos la bienvenida a la divulgación de la investigación que se titula La lucha sigue, la continuidad discursiva fariana en la segunda Marquetalia. Un análisis desde los documentos oficiales de las FARC-EP y los rearmados. A cargo del estudiante Sebastián Mesa Taborda. Para el Centro de Investigaciones es muy gratificante pues contar con la participación de estudiantes en la calidad de investigadores principales y sobre todo estos procesos de divulgación de la investigación que realmente demuestran pues que ha habido procesos sistemáticos, rigurosos y muy juiciosos y acompañados también, aquí está también el asesor del estudiante presente, y que demuestran también la apuesta que sigue teniendo la facultad de la universidad, pues como por promover la investigación. Entonces felicitar, pues como en primera medida al estudiante, también al asesor y contarles un poquito cuál va a ser la dinámica del espacio. La idea es que tengamos más o menos una 30 minutos, máximo 40 minutos como de la presentación de los resultados de la investigación y luego contar con unos 10, 15 minutos para preguntas y comentarios del público. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, Sebastián, tengamos muy presente pues como el tiempo, ¿listo? Para la presentación. Y podemos pues dar inicio. Listo, profe, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y todas. Voy a empezar entonces a realizar pues la exposición. La presente investigación, titulada La lucha sigue, la continuidad discursiva fariana en la segunda Marquetalia, un análisis desde los documentos oficiales de las FARC-EP y los rearmados, se realizó en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, donde al cabo de estos 7 años se originaron dos grupos reacios a permanecer en el proceso de paz. Primero, el Estado Mayor Central, como se conoce hoy en día, que en su momento fue el Frente Primero, eh, que fue comandado por Gentil Duarte, y más recientemente la Segunda Marquetalia, que se originó a partir del 2019, luego de varios factores como el incumplimiento de ciertos puntos del acuerdo, la violencia política contra miembros de la organización firmantes de paz y el entrampamiento judicial que se le realizó al firmante de paz Jesús Santrich y que enlodó el proceso de paz. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta investigación? Primero, en aras de contribuir a la construcción de paz y precisamente o más exactamente al programa o a la medida que el gobierno actualmente viene planteando de la paz total, se piensa aportar desde nutriendo el debate, nutriendo eh, los escenarios para generar nuevos mecanismos para la paz. Y desde la ciencia política, aportando también desde el despliegue de nuevas formas metodológicas, más precisamente en una técnica de análisis que más adelante se las voy a comentar. ¿Qué categorías utilicé para el desarrollo de esta investigación? En primera medida, la identidad política que puede definirse como un proceso de socialización en el cual el individuo, luego de adquirir experiencias y de adquirir conocimientos a partir de la pertenencia a cierto grupo, este toma un posicionamiento frente al sistema político al cual pertenece o en el cual eh, sí, ya se presente. Este proceso se da a partir de la interiorización de normas, de valores, de conductas que le permiten tomar una postura clara y sentar una identidad frente a lo que representa el grupo y a lo que representa frente a la sociedad en general. Eh, la otra categoría que utilicé fue la identidad social, que puede definirse como un proceso en el cual el individuo adquiere ciertos rasgos, ciertos roles
que le configuran una pertenencia al grupo, ya no de carácter político, sino de carácter social. Puede ser de determinada, no sé, puede ser basados en un fundamento filosófico, un fundamento religioso, o amparados en cierta característica que represente los intereses del grupo. Este proceso de identidad social comporta tres aristas para que se constituya como tal. El primero de ellos es el proceso de identificación en el cual el individuo eh, vislumbra o- o tiene una claridad al respecto frente a su posición en el grupo y a la posición del grupo en el entramado social. Luego de que esta posición, luego de este ubicamiento, esta autopercepción del entramado social, surge el proceso de categorización, en donde el individuo, luego de rastrear su posición, actúa en función de los intereses del grupo, de lo que representa el grupo. Y finalmente el proceso de comparación, que lo que hace es marcar unas fronteras identitarias a partir de un lenguaje claro, donde se exalta las figuras representativas y los intereses del grupo y se adjetiva de manera despectiva o con desdén eh, el adversario o el enemigo. Entonces, de esa manera se configura un ellos y un nosotros dentro de la identidad social. Y finalmente, la categoría de discursos emocionales lo que hace es generar un proceso de socialización política, ya no con aspectos teóricos, aspectos filosóficos y de ideología política, sino más bien desde las emotividades, desde lo puramente pasional. En ese sentido, el individuo eh, genera una imagen del grupo a partir de sentimientos encontrados en unanimidad, en uno solo. Bueno, ¿cuál fue la metodología que utilicé durante esta investigación? Bueno, esta investigación es de tipo cualitativo y cuya estrategia fue la investigación documental debido al objeto de estudio, que fueron los documentos de las FARC-EP y los documentos de la Segunda Marquetalia. Enseguida, pues les voy a mostrar un poco más, me voy a salir de la exposición para mostrarles algo más al respecto. ¿Cuáles fueron las técnicas de recolección de esa información? Primero, la revisión documental. Yo construí un corpus documental de documentos de las FARC-EP y de documentos de la Segunda Marquetalia que me permitieron, a partir de las categorías que mencioné, eh, buscar con la lupa de estas ciertas frases, ciertos lenguajes, ciertos fragmentos que dieran cuenta de dichas categorías. También me serví de las entrevistas semiestructuradas donde entrevisté a cuatro firmantes del acuerdo, dos en el campo y dos en ciudad, al profesor Freddy Escobar, a Marcos Urbano, a, en el ETCR, pues tuve un viaje al ETCR del municipio de Dabeiba, exactamente en la vereda Llano Grande, donde pude conversar durante más de 4 horas con el firmante de paz y comandante del bloque occidental, noroccidental, Isaías Trujillo, y con su pareja, que también era una de las máximas comandantes de dicha estructura, Erika Montero. Esta información que adquirí a partir de los documentos y a partir de las entrevistas la organicé en una matriz conceptual que me permitió agilizar el análisis y me permitió rastrear ciertos, no sé si pueden pues, notar un poco acá, esta es la matriz que utilicé donde ubico las categorías, ubico la descripción y un poco lo que son los objetivos eh, de lucha, mm, lo que viene a ser la identidad social, lo que viene a ser los discursos emocionales y finalmente algunas palabras clave y algunas observaciones que me permitieron tener una mayor agilidad en el análisis. Para el análisis me serví de dos técnicas. La primera de ellas, el análisis del discurso, donde pude interpretar
los textos y ciertos fragmentos que dieran cuenta de las justificaciones y las motivaciones de los grupos para permanecer en la lucha armada. Y aquí está la novedad de la cual les hablaba, las series temporales, la cual me permitió rastrear continuidades y rupturas entre un discurso y otro, saber qué cambiaba a partir de las categorías que tenía presente eh, a lo largo del tiempo o a lo largo de este lapso en que surgió la Segunda Marquetalia con respecto al proceso, a la firma del acuerdo de paz. Acá pueden ver algunos documentos analizados de ambos grupos. Pueden ver que los documentos de las FARC-EP son mucho más extensos, pues son mucho más en cantidad, y eso se debe a que la trayectoria de las FARC-EP por más de 50 años, pues permitió obviamente un mayor despliegue y puede encontrar mucho más comunicados, muchos más panfletos, muchos más libros, plataformas, programas, mientras que los documentos de la Segunda Marquetalia sí se encuentran un poco más reducidos porque este es un grupo que viene, que es reciente, que se creó apenas en el 2019. Bueno, frente a los resultados, ¿qué continuidades y qué rupturas hay en el discurso de la Segunda Marquetalia respecto al discurso que en su momento tuvo las FARC-EP? Primero, bueno, yo hice una presentación de los resultados a partir de las categorías que tenía presente. En este caso, por ejemplo, la identidad política, ¿qué continuidades pude notar entre un discurso y otro? Primero, la persistencia de unos postulados marxistas-leninistas, donde obviamente pues, no pude ahondar más en la distinción de qué significaba el marxismo para las FARC, porque estos no lo mencionaron de forma explícita, pero lo que sí pude notar es un lenguaje, unos fragmentos, una terminología marxista que sí daba cuenta de cierta ideología e incluso de forma explícita se mencionaban a sí mismos como marxistas-leninistas, y lo mismo sucede con la Segunda Marquetalia. Igualmente, la Segunda Marquetalia exalta y como lo hacía las FARC-EP, la figura del libertador Simón Bolívar, tanto su figura como su pensamiento, un pensamiento que tiene un arraigo en la defensa de la soberanía nacional, en la lucha contra el imperialismo y la propensión por la unidad latinoamericana. De igual manera sucede con Manuel Marulanda. Estos dos se constituyen como las efigies a mantener eh, entre ambas organizaciones. Las FARC-EP, pues más a finales de su periodo, luego de la posterior muerte de Manuel Marulanda, y la Segunda Marquetalia, desde su constitución, han mantenido estas dos figuras presentes. Y la idea de Manuel Marulanda de luchar por cambios significativos en el aspecto rural y algo que recogen propiamente más del discurso de Jacobo Arenas, que es la ampliación de la democracia en el país. También pude notar ciertos objetivos que ya hacían presentes en ambos discursos y que se mantenían como los máximos eh, a presentar. En este caso, primero alcanzar la paz, que se puede apreciar en uno de los primeros textos, que fue el programa agrario de los guerrilleros, y más recientemente en la aparición de la Segunda Marquetalia, ellos denotan o demuestran una concepción de la paz muy parecida a lo que significaba la paz para las FARC, es decir, una paz que significara cambios significativos en el país, que significara la reducción de la desigualdad social, que significara una justicia y sobre todo una ampliación de la democracia en el país. Otro de los objetivos que pude hallar fue la toma del poder con y para el pueblo, donde esta hace parte de la agenda máxima de la organización, donde el máximo objetivo era alcanzar la revolución y posteriormente está el otro objetivo, construir el socialismo en el país, algo que era muy vigente en algunos comandantes, en algunos pensadores, como por ejemplo Alfonso Cano, y que hoy en día la Segunda Marquetalia sigue manteniendo vigente. ¿Qué rupturas puede apreciar en el discurso?
de la Segunda Marquetalia con respecto al de las FARC-EP, en que la Segunda Marquetalia de forma explícita alza una bandera en contra de las entidades que afectan el medio ambiente y por ende luchan contra el cambio climático. En ningún momento, en ningún documento de las FARC-EP se puede notar esto de manera explícita, pues por lo menos en los que yo analicé. Frente a la categoría de identidad social, sí pude hallar una misma terminología, una forma de adjetivar que corresponde o que responde al proceso de comparación y a la delimitación de la frontera identitaria entre un ellos y un nosotros que sigue vigente en la Segunda Marquetalia, tal cual lo hacía las FARC-EP, y es que mencionan al enemigo de la misma manera y se mencionan a sí mismo con mismos conceptos. Por ejemplo, para mencionar al enemigo, lo que hacen es referirse a él como un estado narcoparamilitar, un estado narcoterrorista o una oligarquía pútrida, fétida, desde ese estilo, pues la adjetivación. Por otro lado, la exaltación de las figuras, como les venía contando, de los mayores mártires de la organización, de forma que se enalteciera, se maximizara la figura del guerrillero heroico, tal cual sucedió con Jacob Príaz Alape, con Manuel Marulanda y con todos los guerrilleros caídos desde la resistencia de Marquetalia. ¿Qué rupturas pude notar frente a la categoría de identidad social? Que la segunda Marquetalia sí marca una distancia respecto al enemigo más próximo a combatir. Este dice explícitamente que ya no va a ser el soldado raso o los hermanos de clase, eh, hablando propiamente de una terminología marxista, sino que va a ser la oligarquía y los banqueros quienes van a padecer la guerra, porque por más de 50 años quien padeció la guerra fue el pueblo. Ese es el discurso que menciona la segunda Marquetalia, y quien ahora debe padecer la guerra y debe sufrir las consecuencias, según estos, debe ser la oligarquía. Las FARC-EP nunca mencionan esto de forma directa, sino que lo que hacen es mencionar enemigos de forma muy amplia, sin explicitar exactamente cuál va a ser su objetivo. Y respecto a la categoría de discursos emocionales, lo que pude encontrar es que las FARC-EP y la Segunda Marquetalia lo que hacen es recalcar su papel de víctimas, su condición de víctimas frente a lo que causó el origen del conflicto armado. Ellos dicen en sus primeros textos, refiriéndome a las FARC-EP, en el programa agrario de los guerrilleros, que han padecido 5 guerras, 5 guerras fratricidas que permitieron el origen del grupo guerrillero. Y lo mismo hace la segunda Marquetalia, al victimizarse y al presentarse como víctimas de la traición, y ahí está la segunda continuidad del Estado colombiano. El Estado colombiano para la segunda Marquetalia y para las FARC-EP siempre tuvo una condición de traidor. Ellos mencionan, fuimos traicionados en el 60 con la muerte de Charro Negro y por ende la posterior eh, rearmamiento. Y lo mismo sucede ahora con la traición de los acuerdos de paz y por tanto nos volvemos a rearmar. Entonces mantienen una vigencia que, aunque es muy larga en el tiempo, traen presente. Y por tanto, la última continuidad es la resistencia de Marquetalia, el hito mayor que exaltan los combatientes farianos, e incluso el nombre que lleva Segunda Marquetalia. ¿Por qué la Segunda Marquetalia? Porque se encuentran las emotividades representadas en una sola, la traición, eh, el sentimiento de rabia, el sentimiento de abandono, se encuentran en una misma figura que, como lo significa la resistencia de Marquetalia, que representa para las FARC un hito de resistencia, abnegación y de compromiso con la lucha. ¿Qué conclusiones pude hallar? Primero, eh, esta etapa de posacuerdos que estamos presenciando es una novedad con respecto a a otra etapa de posacuerdos en el país. Si uno se pone a mirar detalladamente, eh, luego de la desmovilización de grupos como el M-19, luego de la desmovilización de grupos como ciertas facciones del ELN, del EPL, incluso de sectores paramilitares, nunca luego de eso
surgieron facciones diciendo representar aquellas organizaciones extintas. Es algo que es novedoso en la historia del conflicto armado. Y en este caso son dos grupos que dicen representar a las FARC-EP. Y sería en total tres grupos, dos en armas y uno desde la participación política en la vía legal, que es el Partido Comunes. Eh, que pude encontrar también una consecuencia discursiva a lo largo de los más de 50 años de lucha de las FARC-EP, en donde mantienen siempre unos lineamientos ideológico-políticos, donde van incorporando eh, nuevos lineamientos, como las posturas bolivarianas, como las posturas marulandistas, y lo mismo pasa con la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia mantiene esa misma discursividad. Esos 50 años no se rompen con el acuerdo de paz, sino que se siguen vigentes una vez aparece la segunda Marquetalia. Otra conclusión, y es quizá la ruptura más clara que hay entre una estructura y otra, y es que para las FARC, luego de 50 años de lucha y luego de una evaluación de la guerra y de las condiciones de esta, determinan que ya no es posible continuar, que la capacidad de movilización de masas, de aglutinación, desde las formas políticas, que en su momento fue lo que le permitió el auge y el crecimiento a la guerrilla, ya no la tenía. La guerrilla se da cuenta de esto y evalúa que es posible la extensión de la guerra por más de 30 años, incluso, y muchos firmantes me decían eso. La guerra puede extenderse por más de 30 años porque las condiciones en términos de economía de guerra están presentes, pero lograr cambios significativos a mediano, a corto plazo, no es posible a través de las circunstancias en las que estamos. Y por eso firman el acuerdo y quizás esa es la ruptura más clara porque la segunda Marquetalia no interpreta este momento, sino que perpetúa la guerra y continúa en el conflicto armado. Algunos aportes, limitaciones y recomendaciones con respecto a esta investigación. Primero, una limitación. El proceso de realización de las entrevistas fue algo complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos con tres firmantes de paz, con Marcos y con los dos del ETCR, con Isaías y con Erika Montero, porque estas personas, debido a su agenda apretada, eh, era difícil acceder a un espacio en donde uno pudiera conversar. Entonces, siempre que uno iba, por ejemplo, al Partido Comunes a conversar con Marcos, este decía, bueno, ya tenemos la cita, pero inmediatamente sucedía algo, había una participación en el partido que le hacía ocupar, entonces uno siempre postergaba la entrevista. Lo mismo pasó con Erika Montero, donde muchas ocasiones aplazamos la visita y pues finalmente, afortunadamente, pude hacer la visita al ETCR. Otra limitación que me surgió al principio, encontrar la metodología adecuada. Yo ya teniendo presente que iba a analizar el discurso de la segunda Marquetalia y de las FARC-EP, tenía una duda y era saber cómo comparar ambos discursos y determinar qué continuidades y qué rupturas estaban presentes en el discurso de la segunda Marquetalia con respecto al discurso de FARC. Y no encontraba una metodología hasta que me encontré con las series temporales. Por eso digo que es una novedad. Creo que por ahí vi eh, un trabajo de grado que utilizó esta técnica y creo que es la única, no sé si habrá más, pero es algo muy novedoso porque permite eh, rastrear rupturas y continuidades a lo largo del tiempo, o sea, en este caso de variables cualitativas, pero es algo más propio del análisis cuantitativo de los números. Y finalmente, quiero decir una recomendación o no sé cómo nombrarlo, y es que esta investigación, a mi parecer, es una primera parte de lo que significa algo más profundo, porque simplemente estoy analizando los discursos y en los discursos puedo notar muchísimas más continuidades que rupturas. Quizás analizando las prácticas
puedan notarse un caso contrario, más rupturas que continuidades. Y eso lo dejo como un abrebocas para una profundización de esta investigación. Y ya esta sería pues la presentación. Listo, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Muy, muy interesante esto que nos traes. Bueno, no sé si de parte del público hay, bueno, se dio ya una manito levantada, preguntas, comentarios. Hola, ¿qué tal, Sebastián, Jessica y La las profe. personas que están? Nada, pues yo les había expresado al comienzo, Jessica, que tengo un taller curricular, entonces me voy a retirar. Solo decir que pues yo disfruté mucho la dirección de este trabajo de grado por el tema, pues y por la pertinencia y porque Sebastián es una persona muy comprometida que estuvo pues trabajando duro en esto y yo pues desde el principio le dije que ahí había un filón muy interesante que se concretó en las entrevistas y en la visita al ETCR. Así que nada, Sebastián, felicitaciones y gracias al Centro de Investigaciones por la financiación y a la facultad. Un Muchas abracito y que gracias, tengan buen profe. día. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Bueno, no sé si de parte del público hay más preguntas, comentarios para el compañero Sebastián. Bueno, Sebastián, yo sí tengo una pregunta. Que entiendo pues que obviamente tal vez no era como el alcance de tu investigación, pero quería saber si de pronto habías encontrado como algo en ese sentido, en términos como de esas continuidades o rupturas o discontinuidades discursivas en torno a la estrategia, ¿cierto? Me queda muy claro pues que hay como una continuidad en términos del proyecto, incluso a quién identifican como el enemigo, ¿cierto? Al que hay que combatir, etcétera, pero no sé si justamente eso último que señalabas ahorita de, de reconocer con cierto pesimismo que actualmente no están como las condiciones materiales para realizar como una transformación radical, implique o ha implicado también unas discontinuidades en términos de la estrategia política que se piensa para lograr esa transformación, esos cambios. Sí, lo que pude notar, más que todo en las entrevistas, es que hay cierto desdén frente a lo que representa la segunda Marquetalia en este caso, porque ven como, como ¿cómo decirlo? Una falta de análisis frente a la realidad. Entonces muchos me decían, por ejemplo, Isaías Trujillo, que era una persona que había combatido por más de 50 años, desde el 70 había ingresado a las FARC, me decían, es que nosotros logramos algunos cambios en el campo y tuvimos capacidad política y militar, tuvimos más de 20.000 combatientes, pero si no logramos la revolución, luego de tener esa capacidad política, ¿cómo vamos a lograr algo luego de haber firmado un acuerdo? Él decía así en términos coloquiales, de patraciarnos en el acuerdo. Es mucho más difícil organizar una revolución dadas las condiciones materiales, las condiciones políticas del país. Y lo mismo me seguían diciendo los demás firmantes. Yo siempre les preguntaba qué les parecía la figura de la segunda Marquetalia y siempre se remitían a eso, a una falta de análisis de las condiciones actuales de la guerra, porque las FARC llegan finalmente a la construcción, a la firma del acuerdo, es a partir de eso, y eso lo siguen manteniendo vigente, a pesar de las dificultades que representa la implementación, los asesinatos, ellos siguen vigentes en el acuerdo. Súper, muchas gracias, Sebastián. Bueno, no sé si de parte del público hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, parece que no, Sebastián. Sebastián, no, muchas felicitaciones, muy, muy interesante. Yo creo que aquí queda también, pensaba ahorita y también con lo que terminabas, que sí quedan muchas preguntas abiertas, ¿cierto? Yo creo que uno se da cuenta que fue una buena investigación cuando quedan más preguntas que respuestas, ¿cierto? Justamente eso que señalabas. Bueno, ya yo avancé camino en indagar sobre los discursos, ya falta ver sobre las prácticas que continuidades o discontinuidades se encuentran. Entonces, bueno, muy interesante también porque yo creo que aquí queda un camino de otros objetos de estudio por explorar, ¿cierto? Eso Ujú. es bien bonito. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti, profe, y a los asistentes que me acompañaron en la socialización. Esperemos que pueda profundizar más adelante este tema
ya con las prácticas y no y con los discursos. Claro, muy, muy, muy interesante. Y de todos modos, Sebastián, pues que sepas que la grabación de la divulgación queda en YouTube. Normalmente pues la visitan bastante las divulgaciones. Entonces, para que sepas también, pues por si vas a recomendar y también los asistentes como que quieran eh, difundir también la divulgación. Listo. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias. Que tengan un feliz día. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos.